Muy buenos días, mis hermanos. Esta mañana nos sentimos contentos de compartir con ustedes de la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar un tema que lleva por título Hechos, no palabras. Y quisiéramos, antes de introducir, orar a nuestro Dios para que Él pueda acompañarnos en esta ocasión. ¿Me acompañan? Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea su nombre. En este momento, querido Dios, queremos agradecerle por darnos la oportunidad de tener vida, de tener salud, de tenerlo a usted como nuestro Padre Celestial. Querido Dios, queremos pedirle que en el nombre de Jesús, usted nos permita reflexionar en su palabra en esta ocasión. Que podamos ver, Señor, la importancia que tiene hacer su voluntad y que, Señor, no nos quedemos solamente pensando o deseando, sino, Señor, que en el nombre de Jesús podamos hacer su voluntad. Y más en este tiempo que hay tanta necesidad de conocer de ese Jesús que vino a nacer, a vivir y a morir para darnos salvación. Quede con nosotros y enséñenos, Señor, ayúdenos a repasar, a analizar su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta ocasión quisiéramos compartir con ustedes una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer el 47. Vamos a ver Mateo 5, 47, dice: y si saludáis a vuestros hermanos, no solamente, ¿qué hacéis más ustedes que ellos? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué hacemos más que los que no son hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito acerca de ello. Al estudiar un poquito algunos libros y analizar la forma de ser de algunos jóvenes y de algunas personas, nos encontramos en que el ser humano, la mayoría de ellos, no nos gusta, o al ser humano no le gusta que se le diga qué hacer. Regularmente queremos tener esa libertad y esa tranquilidad de tomar la decisión de decidir nosotros mismos qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Algunos han llegado a traer algo del pasado que los formó, pero que la experiencia del pasado los hizo sentir tan mal que cuando llegan a ser adultos dicen: yo ya no quiero que me vuelvan a mandar, yo ya no quiero que me digan nada, yo ya no quiero, porque si cuando estaba chico me decían, me mandaban, me decían cosas que me incomodaban y yo no podía decir que no, pero ahora que estoy grande ya no quiero que nadie me diga. Y ese tipo de personas de pronto tienen muchos problemas en el trabajo, en los lugares a donde llega, en su matrimonio, en su misma familia, en la sociedad. Lo interesante de esto es que debemos de tener libertad, pero también tenemos que recordar que tenemos que tener humildad. Y algo interesante es que el cristiano verdadero debe de aprender a obedecer y actuar haciendo la voluntad de Dios. Una de las muestras tempranas en la historia se encuentra en Caín y Abel. Dios les pide algo, pero uno hace la voluntad de Dios, el otro no. De alguna manera, mis hermanos, la palabra de Dios dice que tú y yo como cristianos tenemos que aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hacer la diferencia de aquellos que están en el mundo y no conocen de Dios y aquellos que sí conocemos de nuestro Dios y estamos en esa lucha, en ese crecimiento para llegar a ser la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, hoy analizaremos algunos aspectos sobre la obediencia, sobre la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo presenta la palabra de Dios este tema? ¿Qué dice la Biblia sobre la obediencia? ¿Qué tan importante es hacer la voluntad de Dios en este tiempo final? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar analizar para que con la ayuda de Dios podamos tratar de crecer espiritualmente y hacer lo que a Dios le agrada. En este momento quisiera llevarlos al libro de Mateo, pero en el capítulo 21, vamos a ir al libro de Mateo. Y vamos a llegar hasta el capítulo 21
pero los versos 28 en delante. Vamos a estudiar esta ocasión a través de una parábola. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer completo, luego nos vamos a regresar a estudiarlo. Dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondió: Sí, sí, Señor, voy a ir. Pero no fue. Y luego Jesús preguntó: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. A través de esta pequeña parábola, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, quiso en su momento hablar acerca de lo que eran los fariseos y la demás gente. Los fariseos eran personas que estaban cerca de todos los ritos espirituales, de lo que era la sinagoga, el templo, las actividades, la palabra. Pero de alguna manera Jesús veía que aunque ellos aparentemente decían: sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, al final no lo hacían. Y en cambio, cuando veía a aquellas personitas que aparentemente estaban lejos de Dios, cometiendo errores y faltas, pero de pronto escuchaban la predicación de Juan el Bautista o escuchaban la predicación de Jesús, se arrepentían y entonces intentaban hacer la voluntad de Dios. Y Jesús, viendo eso, dice: no quiero que sean solamente personas como los fariseos, sino quiero que aunque cometan errores y fallas, puedan arrepentirse y tomar la decisión de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, quiero que vayamos viendo algunos puntos a través de esta parábola. Miren lo que dice en el versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ven hoy a trabajar a mi viña. Aquí encontramos una parábola, una historia. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, hay un hombre. ¿A quién representa ese hombre? Ese hombre representa a Dios. Ese hombre representa a Dios, pero ¿cuántos hijos tiene? Ahorita podríamos decir que tiene miles y miles de hijos, pero resulta de que aquí la parábola solamente dice que tiene, ¿cuántos? 2. Solamente 2. Ahora, mis hermanos, si nos ponemos a pensar un poquito acerca de lo que dice la palabra de Dios, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos hijos tenía también el hombre de la parábola? 2. ¿Por qué está tratando de mencionar esto? Bueno, porque para Dios solamente hay de dos personitas, 2 actitudes: los buenos y los malos, los obedientes, los desobedientes, los que se preparan, los que no respetan el nombre de Dios. Por lo tanto, aquí se presentan a 2 en la historia. Luego dice: quiero que vayas, dice, a trabajar a mi viña. ¿Qué representa la viña? Bueno, en aquel tiempo y en este momento, la viña puede ser tanto la iglesia, donde nosotros podemos servirle a nuestro Dios, o también de alguna forma es ir a trabajar a lo que Dios nos envía, a compartir del amor de Dios, porque Jesús viene pronto. Por lo tanto, el Señor dice: quiero que vayas y compartas del amor. Ahora, dice, acercándose a ellos. El que Jesús diga que este hombre se acercaba a ellos es una figura. No dice: y él les dijo solamente, sino dice: y acercándose a ellos. Mis hermanos, aquí encontramos a un Dios que nos ama mucho, a un Dios que intenta tener esa relación con nosotros. Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios que está a tu lado, y aunque en este momento probablemente tú estés pasando por una situación triste, tal vez en este momento no tengas trabajo, o tal vez no tengas salud, o tal vez estés con problemas económicos y pareciera como que el Señor está lejos, y de pronto tú puedes escuchar que el Señor te dice: quiero que trabajes en mi obra, quiero que seas parte de este ministerio, y de pronto tú puedes pensar: pero tú estás lejos, Señor, o no me haces caso, o me siento solo. Pero resulta que esta parábola dice que el Señor se acerca a nosotros. El Señor no está lejos, el Señor está cerca, y se acerca a ti no solamente para escucharte, porque cuando somos hijos de Dios somos privilegiados.
porque Dios nos da la oportunidad de tener paz, de tener la bendición del pan de cada día, sus promesas cumpliéndose en nuestras vidas. Pero la responsabilidad de hijos de Dios es poder escuchar la voz de Dios y obedecerle y guardar su palabra y poder hacer su voluntad. Así que el Señor en esta parábola nos muestra, hay un Dios que nos ama, solamente hay de dos. ¿De cuál vas a ser tú? ¿De los hijos que obedecen o de los hijos que dicen, sí, sí voy, pero no hacemos nada? Ahora, el texto dice que también hay una invitación especial. En esta invitación es, ve a trabajar a mi viña. Mis hermanos, en esta invitación encontramos tres aspectos por lo menos. Hay una invitación que el Señor se la hace no solamente a uno de los dos. Estos dos representan a todo ser humano, buenos y malos, obedientes y desobedientes. Pero el Señor le hace la invitación no solo a uno, no solo a los que son buenos, sino a todos. Así que si en este momento tú estás escuchando esta reflexión y de alguna manera sientes o piensas que le has fallado a Dios, que no eres digno, que no eres bueno, que has cometido errores, que has cometido fallas, bueno, el Señor también se acerca a ti y te dice, tú puedes no solamente acercarte para llegar a ser parte de la familia cristiana, sino también tienes un plan especial en las manos de nuestro Dios. Hay un propósito para tu vida en este ministerio sagrado. ¿No te gustaría decirle a Dios, Señor, qué quieres que yo haga? En este tiempo, cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando hay esta angustia, Señor, me gustaría entregarme a ti, me gustaría consagrarme, me gustaría servirte. ¿No te gustaría decirle eso a Dios? Pues Dios te hace una invitación. Esta invitación es para todos, tanto para buenos como para malos, para obedientes como para no obedientes, para cristianos como no cristianos, para que nos acerquemos y hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que si tú estás escuchando esto en este momento, quiero invitarte para que reflexiones en que no es por casualidad que estás escuchando esta reflexión. El Señor se acerca a ti y te invita para que te acerques y para que llegues a ser parte de ese ejército especial que el Señor quiere preparar para el tiempo del fin. Ahora, es para todos. ¿Qué más? Hay una invitación a trabajar. Dios se preocupa por la salvación del ser humano. Y cuando hablamos de que te necesita, es porque allá afuera hay mucha gente necesitada. Entonces, tú debes de llegar a ser las manos, la boca de Dios, las manos de Dios, donde tú puedas ir a compartir del amor de Dios a través de esas promesas, de esos consejos, de esa palabra que pueda ir a confortar a otros en este tiempo de necesidad. Esta invitación también involucra una invitación a hacer su voluntad. Y yo quiero leerte Juan 13:17. En el libro de Juan, el capítulo 13, vamos a leerlo. El libro de Juan, capítulo 13, verso 17 dice, si sabéis estas cosas, feliz y bienaventurado serás si las haces. No solamente es conocerlo, no solamente es saberlo, también es hacerlo. Prácticamente es no solo escuchar que el Señor te dice, yo me acerco porque tengo un plan especial para tu vida, tengo un proyecto especial para tu vida. No, también es decirle a Dios, Señor, ayúdame para cumplir tu propósito en mi vida. Porque créeme, mi hermano y mi amigo, tú no vas a ser completamente feliz hasta que no te deposites en los brazos de Dios, hasta que no le digas a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Y si tú no has entregado tu corazón a Dios, entonces lo primero que tienes que hacer es venir delante de nuestro Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdeme para entregarme porque quiero servirle. Pero si tú ya eres cristiano, entonces tienes que ir para decirle a Dios, Señor, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál sería su voluntad esta semana? Esta semana la voluntad de nuestro Dios es que no solamente te unas cada noche a escuchar estas conferencias, sino que con la ayuda de Dios puedas llamarle a tus seres queridos, puedas llamarle a tu familia, puedas llamarle a tus amigos y decirles, hey, queremos que te conectes, queremos que escuches la palabra de Dios, queremos que encuentres la paz y la tranquilidad que me ha dado el Señor a mí y que quiero que tú también la tengas en tu corazón. Así que, bienaventurados, felices seremos si no solamente sabemos las cosas, sino también las ponemos en práctica.
Un tercer punto. Hay dos respuestas. El primero dice, no quiero, y lo dice abiertamente. Allí en el capítulo 21 de Mateo, fíjense qué interesante, la hermana White, hablando acerca de este personaje, ella dice que este personaje es aquel que está en abierta transgresión contra Dios, completamente está alejado. Pero dice, no quiero. Pero el texto analiza un punto interesante. Miren, déjenme se los leo allí en Mateo 21:28. Dice así, y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondió él en el 29, no, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Fíjense lo interesante del punto aquí. Es muy probable que tú seas alguien que de pronto digas, pues yo no quiero hacer lo que Dios me pide, no me gusta, no me siento cómodo, no me siento a gusto, pero resulta de que tal vez te estés rebelando contra la voluntad de Dios, pero si el Espíritu Santo llega y toca tu corazón y tú sientes que Él te está invitando para que le sirvas, entonces puedes llegar a experimentar el arrepentimiento y puedes llegar a decirle a Dios, Señor, aquí estoy, ayúdeme, Señor, yo quiero servirle e ir y hacer su voluntad. Pero el otro, la respuesta del otro fue, fíjense lo que dice el 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera y él respondió, sí, sí, Señor, yo voy, pero no fue. ¿No les ha tocado de pronto que en algunas ocasiones invitan a alguien a hacer alguna actividad y solo para que no digas nada te dice, sí, 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 ahí nos vemos, sí, sí, ahí vamos a estar? Pero te lo dice solamente porque ya no comentes nada. Y de pronto llega el momento, llegaron, el plan era que a las 10 estuviéramos trabajando en cierto lugar, remodelando un templo, y a las 10 habíamos quedado muchos y habían dicho muchos que sí, pero cuando llegamos, pues eran pocos los que llegaron. Y de alguna manera habían justificaciones de muchos, pero los pocos que estuvimos ahí y con ese marro que nos tocó tumbar, ese cemento durísimo, lo que habíamos pensado en hacer en poco tiempo, 2 muchachos llegaron un poquito después y nos cansamos muchísimo porque éramos pocos y el cemento estaba muy duro. Si hubiéramos ido más, hubiera sido tal vez menos tiempo y no nos hubiéramos cansado tanto. Y el Señor nos quiere invitar a todos para que participemos de esta actividad y que podamos no solamente decirle sí, Señor, sí, sino realmente actuar. Ahora miren lo que dice Santiago 2:14-17. Quiero leerles Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 2, versos 14-17. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle así? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno le dice, ve en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechará? Así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis hermanos, no está diciendo que no vas a ser salvo por la fe, no estamos hablando de eso. Claro que la fe es el punto clave de la salvación. Claro que lo más importante es la fe. Tú no vas a ser salvo por obras, vas a ser salvo por la fe. Pero lo que el texto está diciendo es que tú no puedes decir que tienes fe si no obras. Si tú no haces algo para demostrar que tienes fe, entonces realmente tu fe o está muy débil, o necesita fortalecerse, o hay algo que está afectando tu vida espiritual. Por lo tanto, mi querido hermano, lo más importante no son las palabras,
porque las palabras no tienen valor a menos que se acompañen de las acciones. ¿Es importante las palabras? Sí, sí son importantes, pero llegan a ser una fortaleza espiritual, una fuerza cuando se unen con las acciones. Por lo tanto, quisiéramos recordarles un detalle interesante que nos dice Mateo 7:21. El libro de Mateo, el capítulo 7 y el verso 21 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado, desde el 19 es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el 21 añade: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la fe se demuestra cuando tú obras. Esta tarde, mientras estaba preparando algunos detalles, me dio mucho gusto escuchar a la hermana Lupita, que me llama y me dice: pastor, ya nos estamos preparando, pastor, nos estamos preparando. Dígame, hermana, ¿cómo están? Bueno, pastor, ya tenemos a 5 personas que les hemos estado llamando, que los estamos invitando y que ya nos estamos organizando para que a través de YouTube o de Facebook podamos compartirles de las reflexiones de las campañas, de la campaña de estas conferencias que vamos a tener. Mis hermanos, yo me sentí feliz y agradecido con Dios, porque mi hermana Lupita y mi hermana Ela están involucrados, ahí están participando. Yo sé de muchos de ustedes que están involucrados, que están pensando en qué vamos a hacer, a quién le vamos a llamar. Yo quiero invitarte para que si tú todavía no sabes a quién, yo quiero que escuches la palabra de Dios y lo hagas tuyo, este mensaje. El Señor se acerca a ti y te dice: hijo mío, hija mía, ve hoy a trabajar a mi viña. Y quiero que le pidas al Espíritu Santo y le digas: ¿qué quieres que yo haga? ¿A quién quieres que le llame? ¿Con quién quieres que ore? ¿Qué bendición puedo darle a alguien? Y principalmente, ¿a quién le puedo invitar para que pueda conectarse y para que pueda escuchar de la palabra de Dios? Este fin de semana es clave para que tú y yo podamos ser de bendición para otros. Por lo tanto, no me gustaría que solamente comentes: sí, sí lo voy a hacer, pero no lo hagas. Aún me gustaría que permitas que el Espíritu Santo toque tu corazón y que te ayude a poder pensar: ¿a quién puedo compartirle del amor de Dios? ¿A quién le puedo llamar? ¿A quién le puedo mandar un mensajito? Y que con la ayuda de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo te dirija. Por lo tanto, quiero compartirte algo que yo sueño con que suceda, y que suceda muy pronto, y que suceda en tu corazón, y que suceda en tu vida, en tu experiencia personal. Miren lo que dice: en visiones de noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otras bendiciones y milagros de Dios. Se advertía un espíritu de adoración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Se veían a centenas y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones al servir a nuestro Dios. Mis hermanos, cuando yo leo esto de Joyas de los Testimonios, tomo 3, en la página 345, me emociona poder experimentar esta parte. La palabra de Dios en Joel dice que el Espíritu Santo se derramará sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Pero mi deseo es
que en el nombre de Jesucristo también se pueda derramar sobre ti. Que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo se derrame sobre ti de tal manera que tú puedas sentir, escuchar la invitación de nuestro Padre Celestial. Hijo mío, ve hoy a trabajar a mi viña. Ve hoy a compartir del amor de Dios. Hijo mío, haz la diferencia en este mundo. Para la gente que tiene tristeza, comparte alguna palabra de bendición con algunas promesas de la palabra de Dios. Para los que no tienen dinero, comparte algo, algún alimento. Para los que están sin trabajo, tal vez alguna despensa o alguna situación que haga la diferencia. No sé qué vayamos a hacer, pero pongámonos en las manos de Dios y permitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. En esta semana le hablé a 3 personas y ellos han sido personas que han estado estudiando, algunos con nuestra hermana Mirna, algunos con nuestro hermanito Miguel, algunos por ahí con nuestro hermanito, con algunos hermanos como el hermano David Ballesteros. Y algunas de esas personas, cuando hemos hablado con ellos, han dicho: pastor, queremos entregarle nuestro corazón a Dios. Queremos bautizarnos. Queremos servirle. Queremos que Dios nos perdone y queremos ponernos en sus brazos. Nos sentimos contentos de poder ver a esas personas dispuestas a entregarle su corazón a Dios. ¿No te gustaría a ti formar parte de ese ejército donde se cumpla no solamente este sueño, esta visión, sino donde se cumpla también la palabra de Dios, de que tú seas de aquellos que seas lleno del Espíritu Santo y puedas estar en las manos de Dios como un utensilio para cumplir un propósito y un ministerio? A mí me gustaría ser parte de ese propósito, de ese cumplimiento. Y yo quiero orar por ti para terminar, para que en el nombre de Jesucristo el Espíritu Santo toque tu vida y puedas tener esa experiencia. Que Dios te invite y que te diga a quién le vas a hablar del amor de Dios. Que Dios te use para ir a poder ser de bendición para aquellos necesitados, pero principalmente que mucha gente pueda recibir a través de ti ese evangelio de que Cristo Jesús vino y murió por cada uno de ellos para la salvación y que muy pronto Jesús viene para honra y gloria de su nombre y para llevar consigo a todos sus hijos al reino de los cielos. ¿Te gustaría ser de aquellos que cumplan el propósito de Dios? Vamos a orar para que Dios toque tu corazón, para que Dios te dirija y para que a través de su Espíritu Santo te diga qué puedes hacer, qué vas a hacer esta semana, cómo vas a compartir del amor de Dios. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a nuestro Dios que Él nos bendiga y nos dirija con su Espíritu Santo. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea su nombre. Señor, tal vez no hemos hecho todo lo que a usted le agradaría. No queremos ser de aquellos que dicen Señor, Señor, pero que no hacen su voluntad. Queremos ser de aquellos, Señor, que cumplan un propósito. Usted nos ha llamado, Señor, a ser parte de su pueblo con un propósito. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo, permita y ayúdenos, Señor, para que a través de su Espíritu Santo podamos tomar la decisión, si es necesario, de arrepentirnos, Señor, pero tratar de buscarle y que su Espíritu Santo nos diga qué debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, que en nuestra mente podamos reflexionar y ver quién es esa persona que necesita de su palabra, quién es esa persona que necesita de su amor y que, Señor, principalmente a través de su Espíritu podamos ser usados para que durante esta semana, Señor, mucha gente pueda escuchar de su palabra y que en el nombre de Jesucristo mucha gente pueda aceptar a ese Cristo Jesús que vino, nació, creció, murió por nosotros para salvación y que muy pronto regresará en gloria y majestad. Señor, úsenos. Ayúdenos, Señor, para servirle. Ayúdenos para ser hijos del Todopoderoso, que no solamente digamos, sino que también trabajemos para honra y gloria de su nombre. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos,
Dios me los bendiga mucho. Estamos en contacto con ustedes. En la noche, a las 7 nos vamos a conectar de nuevo para poder iniciar esta semana de conferencias. Llámale a tus amigos, comparte de la palabra de Dios y juntos disfrutemos y participemos de esta campaña que creemos que va a ser de gran bendición y que con la ayuda de Dios desde este mismo día estaremos con las primicias para honra y gloria de nuestro Padre Celestial al mirar a estas 3 personas que entregan su vida a Cristo Jesús, que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Cuántos más? Oremos para que Dios toque los corazones y pueda hacer una gran bendición esta semana. Les mandamos un abrazo. Dios me los bendiga hasta su hogar, donde quiera que estén. Que Dios sea con ustedes. Nos vemos en la noche a las 7. Feliz sábado.